RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 29 de noviembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, Nicolás Maduro buscará la reelección en 2018, según lo confirmó el vicepresidente Tarek El Aizami desde el estado de Aragua, y es eso lo que quizás explica las divisiones en el seno del chavismo. Informaciones sobre la destitución de Rafael Ramírez de su cargo como embajador de Venezuela ante la ONU circularon en la mañana de hoy, luego que el presidente anunciara un golpe de timón en PDVSA y tras días de acusaciones cruzadas entre dirigentes del gobierno. El editor de The Wall Street Journal, David Lunao, dijo que el diplomático continuaba al frente de su puesto. Sin embargo, el periodista venezolano Alberto Federico Rabel aseguró, citando fuentes del Departamento de Estado, que Ramírez tendría que regresar al país en 72 horas o solicitar protección especial. Bueno, lo cierto es que esta información está circulando en este momento, no hay confirmación oficial, lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy y como parte, insistimos, de las divisiones, las fracturas dentro del partido de gobierno. Sobre el diálogo entre el Ejecutivo y la oposición, Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral y miembro de la comisión negociadora de la Mesa de la Unidad, aseguró que ese proceso de tranca será por responsabilidad del gobierno. En materia de derechos humanos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que, va a sumar las denuncias de Human Rights Watch y Foro Penal Venezolano sobre el uso sistemático de la fuerza aplicado por el gobierno de nuestro país a opositores al informe. Recuerden ustedes que elabora la organización para evaluar si eleva denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro y parte de su gobierno. Un dato: un antiguo líder militar croata de 72 años se suicidó este miércoles al ingerir veneno justo cuando el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia leía condena de 20 años en su contra. Esto es Conexión 750. ¿Comenzamos? ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de este tema de la supuesta salida de Rafael Ramírez, quien fue en su momento el todopoderoso presidente de Petróleos de Venezuela, de su cargo ante Naciones Unidas, las agencias de noticias informaban, insistimos, hace algunas horas, como Reuters, que el gobierno había decidido removerlo de esta instancia internacional. Él aparentemente en persona desmintió la información. Lo cierto es que se habla de su salida del cargo y, entre otras cosas, el periodista Alberto Federico Rabel citaba fuentes cercanas al Departamento de Estado. El periodista Anatoly Kurmanaev, asignado a Venezuela, a Caracas, periodista de Wall Street Journal, decía que como parte de las purgas que ha iniciado Maduro, en la industria aparentemente se maneja esta información. Él decía, citando fuentes del gobierno que hablaron con The Wall Street Journal, que el presidente estaría estudiando las maneras de remover a Ramírez de su oficina como parte de esta purga que ha iniciado en el partido. Esto va a ser fuerte, le dijeron, vienen cosas fuertes. Él, de hecho, lo coloca en español en su cuenta en Twitter y es la información, insistimos, que está circulando a esta hora. De esto vamos a conversar con algunos de nuestros invitados durante la tarde de hoy, el impacto que esto puede tener, si efectivamente, insistimos, sale del gobierno definitivamente y de esta manera uno de los antiguos hombres
hombres fuertes del chavismo. Estamos hablando de Rafael Ramírez, por muchos años presidente de PDVSA y también ministro de Energía. Como parte del panorama informativo, también nos toca hablar acerca de lo que está pasando en la Federación Venezolana de Fútbol. Sabrán ustedes que uno de los técnicos fue despedido porque ofreció una declaración. Estamos hablando de Kenneth Ceremeta. Él fue despedido de director técnico de la Vinotinto Femenina porque él denunciaba que algunas de las jugadoras, sufrían desnutrición. De esto vamos a conversar también durante la tarde de hoy, y tras esa declaración decidieron sacarlo del cargo. Me dicen que a esta hora hacemos una pausa. Regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Sí, continuamos amigos en Conexión 750 y decíamos que íbamos a hablar acerca de la situación de Petróleos de Venezuela y el destino de Rafael Ramírez. Me dirán si tenemos en línea a Andrés Rojas Jiménez, él es periodista, lo hemos consultado en los últimos días, especialista perfecto en el área económica, al frente del portal web petroguía.com. Una vez más, Andrés, gracias por atendernos, muy buenas tardes. Un saludo para ti, María Alejandra, y bueno, para tus oyentes y tu equipo de producción. Disculpa si en un momento dado se meten sonidos de guacamayas, pero es que donde me encuentro, esta es la hora que llegan las guacamayas y eso es por lo menos una de las cosas gratas que tiene la ciudad de Caracas. No te preocupes, seguramente no van a interrumpir esta conversación y yo te pediría una primera valoración de tu parte acerca de los rumores que han circulado durante todo el día de hoy
sobre la salida de Naciones Unidas del embajador Rafael Ramírez. Decíamos hace algunos minutos con los amigos oyentes que se trata de quien fue uno de los hombres fuertes del chavismo, más de 12 años, tú me corregirás si me equivoco, al Frente de Petróleo de Venezuela, incluso como ministro de Energía, y hoy se habla de su salida poco amistosa del Ejecutivo Nacional. ¿Qué información manejas tú, Andrés? Te escuchamos. La información que yo tengo es que efectivamente desde ayer, digamos, se le habría notificado que él ya nos está como representante diplomático de Venezuela ante Naciones Unidas. Sin embargo, digamos, él no ha colocado nada en su cuenta Twitter. Sin embargo, hay un tuit que colocó el colega Anatoly Kormayev, que es una persona absolutamente respetada como corresponsal del Wall Street aquí en Venezuela, y él señala que en una conversación que habría tenido con intercambio, nos imaginamos, con el embajador Ramírez, él le dice que está al frente del cargo. De hecho, anoche, cuando empezaron los rumores a correr de una manera muy fuerte y la información que nosotros disponemos, él había colocado que había asistido a un evento ante la representación diplomática de Cuba en Naciones Unidas. En todo caso, lo que habría agravado la situación, digamos, de la permanencia de él, tiene que ver con los más recientes artículos de opinión que él, digamos, los publicó en el portal Aporrea. El primero, él hace una serie críticas sobre lo que tiene que ver con el agravamiento de la situación económica, el rezago en materia cambiaria, y en el segundo, nuevamente él vuelve a insistir sobre lo mismo, pero ya aquí de una manera quizá, incluso nosotros en Petroguía hicimos un resumen de los dos artículos, y él señala que hay personas que a través de esa distorsión cambiaria se han enriquecido del sistema cambiario, que que las denuncias de corrupción lo que buscan es convertir en un basural, ese es el término que él dice, toda la obra del presidente Chávez al frente, dentro de lo que era la visión del presidente Chávez dentro del sector petrolero, y eso súmale pues un artículo de Iris Varela contra Rafael Ramírez, ¿no? Por toda la serie de irregularidades que desde hace 8 o 10 años se venían cometiendo en la industria, y donde ella señala directamente al embajador Ramírez como ser responsable de eso. Ahora, tengo que preguntarte, Andrés, bueno, el último Twitter sobre esta información, y lo comentamos al inicio del programa, de Anatoly Kormayev, el corresponsal de Wall Street Journal en nuestro país, decía, citando fuentes del gobierno, que Maduro estaría estudiando las maneras de remover a Ramírez de su oficina como parte de esta última purga que ha iniciado el partido. Y algún ministro le dijo, él lo cita, que vienen cosas fuertes. Yo quisiera tu comentario al respecto, porque aunque tu área es la económica, está directamente unida con el devenir político de nuestro país, y justo hoy anuncian que el primer mandatario va a aspirar a la reelección. Quisiera tu opinión, tu comentario, porque da la impresión que estamos presenciando, bueno, una dura lucha en el interior del chavismo por disputar el poder que estará en juego a partir del próximo año. Quisiera tu comentario. Sí, bueno, el petróleo, digamos, en este país nunca estará desvinculado de la política, ya lo dijo Betancourt, Venezuela, política y petróleo. Y me hiciste acordar una entrevista que le hicimos a una de las máximas autoridades del periodismo petrolero de este país, que es el señor José Suárez Núñez, y que pueden buscar la entrevista, que él decía que había momentos donde él sentía que escribir de petróleo era como escribir en la fuente de sucesos o la fuente policial. Dicho eso, debo decirte que indiscutiblemente que la información que disponemos es que vienen cosas más duras. Yo no sé si esto obedezca, digamos, sería lamentable que estas denuncias sean solo por un tema de pase de facturas dentro del oficialismo. Porque si es así, creo que se le está haciendo un enorme daño a PDVSA, y cuidados irreversible por la forma como se están llevando adelante. Porque si esto fuera como la investigación que se adelanta en Brasil con el escándalo Lavallato, creo que en Brasil Petrobras ha ganado muchísimo en reputación aquí. Esto, lejos de ganar en reputación, todo lo contrario. Las denuncias del fiscal general de la República lo que han hecho es agravar el hecho, la percepción negativa con la designación del mayor general Manuel Quevedo dentro de la comunidad financiera internacional. Está haciendo mucho daño. Las transnacionales
digamos, al menos con Eulogio del Pino y con Nelson Martínez, había, digamos, la credibilidad por el hecho de que eran dos hombres que habían sido formados dentro de la industria petrolera con experticia en materia de hidrocarburos de alguna u otra manera. El problema con el mayor general Manuel Quevedo, no tengo nada, no lo conozco más allá que lo conoce todo el mundo, que es militar y que estuvo en la Gran Misión Vivienda de Venezuela, genera enormes dudas sobre cuál va a ser el comportamiento de él. Fíjate que hay una cuestión que a mí, de acuerdo a la información que yo dispongo, es que él tendría toda la intención de que PDVSA siga honrando sus compromisos financieros, pero han surgido preguntas, incertidumbres, tanto de bancas de inversión como analistas financieros, si con esa designación lo que se persigue es que ya abiertamente PDVSA declara el default dentro de los compromisos que son del año 2018. Yo creo que esos son aspectos que al menos para la comunidad financiera, no lo digo para los periodistas, lo digo para la comunidad financiera, sería necesario un contacto o alguna intermediación del nuevo presidente. Y quiero sumarle un detalle adicional, María Alejandra, y es la designación del señor, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es de apellido Serrano, que es una pieza clave del vicepresidente Tarek El Aissami, que él venía desempeñándose como vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y fue nombrado por el presidente de la República ayer como vicepresidente ejecutivo. Ese era el cargo que tenía anteriormente el almirante Maribel Parra. Entonces, si uno lo ve dentro de ese juego de poderes que pareciera que está marcando el oficialismo, todo indicaría que la estructura de PDVSA está dividida entre los militares, representado por el general Manuel Quevedo, y el entorno del vicepresidente Tarek El Aissami, al haber nombrado a este señor Serrano, haberlo removido de su cargo de vicepresidente de Comercio y Suministro y ponerle ya el rango de vicepresidente ejecutivo. Ahora, dos inquietudes, bueno, tengo varias, Andrés, pero dos en este momento. La primera tiene que ver con las denuncias de corrupción que salpican a la administración de Rafael Ramírez en el Parlamento. El vicepresidente de la Asamblea, quien tuvo que buscar refugio tras su persecución, el diputado Freddy Guevara, hizo una dura denuncia en contra de la administración del embajador en Naciones Unidas. Hablaba de un daño patrimonial de 11.000 millones de dólares, tú me corregirás si me equivoco, entre tantas denuncias de corrupción. De eso se ha hablado durante años, pero es ahora cuando el gobierno saca a relucir estos casos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algunos periodistas, yo citaba a Alberto Federico Rabel, advierten que él podría estar negociando con los Estados Unidos intercambio de información. Bueno, estuvo al frente de PDVSA durante más de 10 años. Quisiera tu comentario en torno a estos dos temas. Mira, con respecto a lo que señalabas de la investigación de Freddy Guevara, quería aclararte, el nombre del nuevo vicepresidente ejecutivo es Ismael Serrano, que era vicepresidente de Comercio y Suministro y fue secretario del gobierno del estado de Aragua cuando Tarek El Aissami era gobernador de esa región. Con respecto a indiscutiblemente, es que uno lo que está viendo aquí es que muchos de estos casos de corrupción que se están señalando no son nuevos. De hecho, son viejos. Se ha centrado mucho la opinión pública sobre el tema de Citgo porque fueron detenidos de una manera sorpresiva y porque, bueno, tenían nacionalidad, además de venezolana, nacionalidad estadounidense. Pero es que ya desde hacía un mes el fiscal venía haciendo denuncias, por lo demás gravísimas, que muchas apuntaban a no solamente en épocas cercanas, sino que tocan justamente a piezas clave en la época de Rafael Ramírez. Por ejemplo, un caso que es emblemático porque es un reclamo de las propias empresas transnacionales. Prácticamente desde que yo comencé a cubrir petróleo, María Alejandra, te estoy hablando a finales del 2007, cuando yo estaba en el Diario El Nacional, habían denuncias tanto de dirigentes petroleros vinculados con el oficialismo, como de empresas, etcétera, contra altos funcionarios de la filial PDVSA Servicios, que era la encargada de hacer contrataciones y descentralizar o monopolizar todo lo que eran las empresas mixtas. Eso fue un reclamo que cantidad de veces, tanto por el lado de las empresas transnacionales como por el lado de la dirigencia sindical. Hay una entrevista que yo tengo de las primeras que yo hice en el Diario El Nacional, si mal no me equivoco, por el año 2008, al presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros, Will Rangel, que es director externo de PDVSA,
donde él denunciaba el tema o que ocurría con PDVSA Servicios. Entonces es ahora, prácticamente después de 10 años, que eso se viene a destapar cuando era una denuncia que estaba, digamos, que era pública, que era notoria, que era como para que la Fiscalía en la época de Luis Ortega avanzara, y no se avanzó porque no había la disposición presidencial. Entonces, en ese sentido, lo que da la impresión ahorita es que por un tema de pase de factura, vinculado también a temas que parecieran electorales, como para cerrar el paso a cualquier posible aspiración presidencial que haya dentro del propio seno del Partido Socialista Unido de Venezuela, e imagino que como dicen en boxeo, el que golpea primero golpea mejor. Pues bueno, a lo mejor pareciera que el presidente Maduro le parece que si marca al inicio su aspiración de reelegirse por 6 años más, bueno, ya ni sencillamente cerraría el paso a cualquier nueva aspiración del PSV, pero uno se hace las preguntas de 6 años más de recesión. Yo, sinceramente, si me preguntas a mí, no me quiero ni imaginar 6 años más en la actual situación. De hecho, Ecoanalítica, y seguro tú conoces los datos, Andrés, habla de una inflación de 7.000%. Eso, en fin, jamás lo hemos vivido en nuestro país. Este año podría cerrar por encima de 2.000%. Yo no me quiero imaginar, es decir, los índices de pobreza, de deterioro, de miseria que puede haber en nuestro país para el año 2018, 6 años más. De referencia dentro del campo periodístico de la periodista sudafricana Heidi Holland, que se llama Cenando con Mugabe, muy pertinente ahorita, porque Mugabe llegó en el año 80 y bueno, vemos cuántos años duró, y cuando tú lees sobre todo la parte de la entrevista que ella le hace al presidente Mugabe, uno dice, bueno, realmente como que uno hay que mirarse en ese espejo, como pensar, podemos llegar allí. Bueno, ojalá que no, Andrés, la verdad, te lo digo. Ojalá que no. Gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Andrés Rojas Jiménez es periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petrovia.com. Nos ha acompañado estos días porque PDVSA es noticia, y hoy más que nunca porque se habla de la salida de una manera poco amistosa, por decirlo menos, del embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, que durante muchos años estuvo al frente de la industria en nuestro país, y en el marco de escándalos de corrupción y la reestructuración de la deuda de Petróleos de Venezuela. Comentamos con ustedes otra información que, bueno, ha sido noticia, incluso ampliamente comentada en las redes sociales, y tiene que ver con un hecho al cual en lo personal no damos crédito, pero yo le voy a dar la palabra a nuestro invitado para comentarlo, y se trata de la salida, el despido del director técnico de la Vinotinto Femenina, Kenneth Ceremeta, tras unas declaraciones donde él denunciaba el estado de desnutrición de alguna de las jugadoras de la selección. Jovan Pulgarín, periodista especializado en el área deportiva, escribe en varios portales, incluyendo elestimulo.com. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, un placer hablar con ustedes y con toda la gente que nos escucha hasta ahora. Si me permites, Jovan, vamos a reponer un extracto de esta declaración que me parece es la razón que explica la salida de este director técnico de la Vinotinto Femenina. Lo escuchamos y te doy la palabra para escuchar tu reacción. Lo que sí, bueno, antes de venir, y hay que hablarlo claro, no hay que mentir, nuestras jugadoras hoy manifiestan un grado de nutrición tremendo. Cuando hicieron las evaluaciones, verdaderamente cuando me dan los resultados como se dice, malnutrición, se me salen las lágrimas de muchas cosas. Y yo digo, estas son unas héroes. Hoy yo le dije, hay que llevar algo a Venezuela, no nos podemos llegar las manos vacías. Y es eso, el fútbol femenino es de eso, de esfuerzo, de sacrificio. Bueno, declaraciones de Kenneth Ceremeta, y aparentemente es la razón que explica su salida de la selección. ¿Qué información manejas tú, Jovan? ¿Te escuchamos? Bueno, en principio el comunicado oficial de la Federación Venezolana de Fútbol apunta a que los resultados de los Juegos Bolivarianos, donde quedó en tercer lugar, medalla de bronce, no fueron los esperados, y de allí la decisión. Realmente uno que conoce desde hace tanto tiempo a la Federación Venezolana de Fútbol, en específico yo la sigo desde 1995, conoce que realmente la Federación Venezolana no tiene un centro de estudio de rendimiento de selecciones, no lo tiene ni con la selección mayor ni con las selecciones menores. ¿Qué son este centro de estudio? Bueno, son unas personas que se reúnen, llaman a los técnicos y piden
explicaciones de los resultados de la selección. No existió ni con Richard Páez, no existió con César Farías, no existió con Noel San Vicente. Las decisiones se toman unilateralmente cuando un técnico deja de ser parte de la selección, o ya sea porque el técnico renuncia, o ya sea porque el presidente de la federación, antiguamente Rafael Esquivel, le solicitaba la renuncia. Ni en el peor de los casos, de los peores resultados, por ejemplo, con Noel San Vicente, se le pidió la renuncia. Solamente él ofreció dejar su cargo al lado después de los malos resultados conseguidos durante su primera etapa de las eliminatorias. Entonces uno sabe que esto no es verdad. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta que los Juegos Bolivarianos son los peores en la historia de la selección, de la representación venezolana. Colombia prácticamente dobló a Venezuela y ganó con mucha rapidez los Juegos Bolivarianos, y esto es porque la preparación de los deportistas de alta competencia en Venezuela es muy precaria. En el caso de la selección femenina de fútbol, viajó a Colombia vía terrestre. Esto no lo hacía ninguna otra selección. Y es obvio que lo que está diciendo el técnico es una realidad. Muchas de las jugadoras venezolanas no reciben las 3 comidas, y muchas de ellas, que son de estratos muy humildes, se alimentan con lo que pueden, con lo que existe actualmente. Fue esta declaración debido a que el vicepresidente o uno de los vicepresidentes de la Federación Venezolana de Fútbol es Pedro Infante, lo cual es ilegal a todas vistas de los estatutos de la FIFA. No le cayó bien esta declaración y de allí que se toma esta decisión. Ahora, yo quisiera preguntarte cómo es posible esta situación. Claro, evidentemente cuando nos toca hablar a diario de pequeñitos que mueren por desnutrición en nuestro país, pacientes que mueren producto de la falta de medicinas, seguro los oyentes dirán, caramba, si permiten que esto ocurra en el país, más aún con una selección de fútbol femenina. Pero yo quisiera tu comentario, ¿cómo es posible que esto ocurra? Estamos hablando, y tú lo comentabas, de deportistas de élite que evidentemente no pueden rendir lo suficiente si sufren problemas de desnutrición. Por otra parte, preguntarte, tomando en cuenta que lo sigues desde hace tanto tiempo, apelando a tu experiencia, ¿es la primera vez que una situación de esta naturaleza ocurre en nuestro país? Te escuchamos. Bueno, desde que tengo memoria, son pocos los casos que se han dado de un despido luego de una declaración. Uno entiende y simplemente tienes que sacar cómo está el panorama de la libertad de expresión en el país y lo delicado que es para el Estado que se hable de problemas de desnutrición. De hecho, lo niegan, y de hecho ya tú debes haber tratado en tu programa más de una vez las dificultades que hay para abrir un canal humanitario. En el caso de la selección femenina, debe recordarse que la selección, o todo lo que se ha logrado con Keren Seremeta, que clasificó 2 veces a un mundial en 2013 y en 2016, y tiene el récord histórico de meter entre los 4 mejores del mundo a una selección venezolana, eso solamente lo ha logrado él, no lo ha logrado ningún otro técnico de selección de mayores. Él agarró una camioneta, fue casa por casa, pueblo por pueblo, caserío por caserío, buscó a jugadoras de kickball incluso para tratar de hacer una selección de fútbol, y luego las fue acomodando a la realidad y consiguió cosas que eran impensables para incluso los periodistas que seguíamos la frente. Era obvio que yendo a pueblos muy humildes, y las jugadoras vienen de allí, y que a pesar de haber conseguido resultados importantes en lo futbolístico, al regresar al país son muy pocas las que podrían emigrar. El fútbol femenino es algo que apenas está creciendo, y el mercado más conocido actualmente es el de Colombia. Yo voy a poner el ejemplo de algo que sé que está sucediendo. Una jugadora venezolana que está en Colombia estaba vendiendo una carta, como una especie de cestatique que le dio el equipo para cambiar ese dinero y mandarlo a Venezuela a sus familiares. Esa es la realidad a la que se enfrenta una jugadora profesional. Entonces, no es raro que en el país quienes se quedaron y están en la liga femenina enfrenten los mismos problemas que enfrentamos todos los venezolanos para tratar de conseguir alimentos. Gracias, Joan Pulgarín, por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en el área deportiva, escribe en varios portales, incluyendo el Estímulo.com, bueno, expresando opinión acerca de este caso sorprendente, por decirlo menos, pero bueno, además tan comentado en las redes sociales, que tiene que ver con el despido de Keren Seremeta como director técnico de la Vinotinto femenina. Hacemos una pausa, al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750,
solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FOMPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House en Miami. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Yo conocí a Rosiris Toro cuando luego de ser artesana entendió que tenía que asumir la lucha política y es la viva demostración de lo que puede hacer una mujer venezolana cuando se empodera y cuando asume la pelea. Vecino, soy Rosiris Toro. Queremos proponerte que nos acompañes, que gobernemos juntos. Nos encontramos en un momento bien difícil y adverso, pero queremos proponerte que no abandonemos los espacios que tanto nos ha costado construir. Acompáñanos a gobernar, defendamos a Sucre. Sucre tiene futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos La presa del Guri. Las sociedades sueñan su futuro y algunas alcanzan el éxito convirtiéndolos en realidades. A finales del siglo XIX, hubo venezolanos que apreciaban el potencial energético del río Caroní. Para esa época, el ingeniero Ricardo Zuloaga estaba estudiando el aprovechamiento del río Guaire, donde se instaló la primera planta hidroeléctrica construida en Venezuela para el abastecimiento de Caracas. No obstante, domeñar un río de la envergadura del Caroní aparecía como algo muy distante para los recursos técnicos disponibles. A la muerte de Juan Vicente Gómez, surge un grupo de pensadores que vislumbraba la posibilidad de aprovechar el río Caroní para motorizar el futuro desarrollo industrial del país. En 1946 se creó la Corporación Venezolana de Fomento y se le encargó la misión de preparar el primer plan de electrificación nacional. Casi de inmediato, se inició el reconocimiento técnico del río Caroní para identificar los mejores sitios para emplazar aprovechamientos hidroeléctricos. 8 años después, la Comisión para el Aprovechamiento del río Caroní tomó esta aspiración histórica de los venezolanos como un mandato y finalmente en 1963, durante el gobierno democrático de don Rómulo Betancourt, se inició la construcción de la presa del Guri. Por sus dimensiones, el proyecto se adelantó en 3 etapas y se culminó en 1986. La presa de Guri fue la más grande del mundo para el momento de su inauguración, con una capacidad de generación de 10,5 millones de kilovatios, y hoy todavía figura entre las mayores del mundo. Actualmente, abastece cerca del 60% de la demanda eléctrica del país.
Mérito a la ciencia y a la tecnología y a todos los hombres que hicieron posible esta obra formidable, motivo de justo orgullo nacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hoy el presidente Nicolás Maduro anunció, bueno, no lo hizo él, pero se conoce que buscará la reelección en 2018. La información la dio a conocer el vicepresidente Tarek El Aissami, un acto en el estado Aragua, y decíamos al inicio que seguramente eso quizás explica las divisiones en el chavismo y esta guerra entre distintos factores que se traduce en la posible salida del presidente, el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. En el marco de esto, de lo que está ocurriendo, bueno, el fin de semana habrá encuentro, negociación entre el gobierno y la oposición. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Andrés Velázquez, quien fue candidato de la Mesa de la Unidad a la gobernación de Bolívar. Él todavía está peleando los resultados, es dirigente de la Causa R. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, María Alejandra. Saludos. Bueno, llegando después de 8 horas de carretera, llegando en este momento al estado Bolívar, llegando a casa, después de 18 días fuera, en un recorrido nacional que, como bien sabes, me ha llevado a 13 estados del país y bueno, vengo, qué sé yo, cargado de emociones y de querer compartir mucha de la información que recogí. El propósito de esta visita que hicimos por distintos estados de Venezuela tiene que ver con nuestro mensaje de aliento a una población que está desesperanzada, desalentada, con la necesidad de que tenemos que recuperar nuestra moral, nuestra capacidad de combate democrático nuevamente, por supuesto denunciando el fraude electoral cometido en el estado Bolívar, que como sabemos es una de las mejores herramientas con veracidad, concreción, pruebas para reclamar no solamente que restituyan el verdadero resultado en el estado Bolívar, sino bases suficientes como para reclamar, exigir condiciones electorales mucho más transparentes, porque ha quedado claro que nuestro sistema electoral puede ser manipulado, como en efecto fue el resultado real en el estado Bolívar. O sea, cambiaron. Ahora, sobre este tema, quiero preguntarle a nuestro invitado. Usted ha dicho en alguna entrevista, me corregirá si me equivoco, que estaría dispuesto a dar un paso al frente, presentar su nombre como candidato a las primarias de la Unidad. Insisto, me corregirá si me equivoco. Incluso ha dicho que si es necesario también está dispuesto a dar un paso al costado. Quisiera su opinión, su comentario acerca de esta información, este lanzamiento de la candidatura del presidente Nicolás Maduro a la reelección del año 2018, tomando en cuenta los planteamientos que ha hecho su organización, la Causa R, para de una vez elegir a un candidato en la oposición que represente a la Mesa de la Unidad de cara a unos eventuales comicios el próximo año. ¿Lo escuchamos? Sí, lo que vengo presentando también, y es parte de lo que estamos haciendo a nivel nacional, es proponiendo, y ya lo hemos hecho públicamente en nombre de la Causa R, en mi nombre propio, y en nombre de otros sectores que me acompañan, por supuesto, en este esfuerzo, hemos propuesto realizar lo antes posible una primaria. Incluso ya hace 3 semanas atrás, 4 semanas, he dicho que podría ser el 17 de diciembre, propuse hasta una fecha, no sé si de aquí a ahora, con el silencio que se ha guardado, podría ser posible, pero en todo caso hasta una fecha dimos.
una primaria presidencial que nos permita no solamente escoger el nombre de un candidato presidencial de la unidad democrática del país, sino también un líder de unidad nacional que nos permitiera además la posibilidad de pues relanzar o reconstruir la unidad más allá de las organizaciones políticas que la constituyen, más allá de los partidos, invitando a participar a otros sectores sociales importantísimos y determinantes para esta nueva fase de lucha que tenemos, y por supuesto nos facilitaría la pelea por condiciones electorales adecuadas y nos resolvería un problema tremendo, diría yo, que tenemos con la comunidad internacional, que tenemos muchos cancilleres autonombrados, muchos viajeros que no critico su esfuerzo, no lo tiro a un lado ni lo echo en saco roto, pero sería prudente, bueno, que una sola voz, de manera de tener coherencia, fuera nuestra interlocución con la comunidad internacional. Todo eso lo podríamos lograr con esa elección primaria lo antes posible, tomando en consideración, como ya lo sabemos y es voz populi, que el régimen, y por eso ya anuncian la candidatura de Nicolás Maduro, va a convocar elecciones adelantadas presidenciales o elecciones presidenciales adelantadas. Y no nos pueden volver a emboscar, no nos pueden volver a sorprender. La causa R ha propuesto, me ha solicitado públicamente, y yo todavía no he dicho que sí o que no. Yo estoy, y lo prontamente voy, porque lo estamos debatiendo, y yo en lo personal lo estoy debatiendo, porque asumir este compromiso no es cualquier cosa, la posibilidad de que yo, en nombre de la causa y en nombre de un sector de los venezolanos, bueno, participe también en esa primaria. Repito, no lo he decidido. Cuando lo tenga, usted sabe, María Alejandra, que yo no ando con tapujos ni con cosas escondidas, y lo diré claramente si acepto o no acepto asumir esta posibilidad. Ahora, yo le pregunto a Andrés Velázquez si las diferencias sobre el diálogo que quedaron reflejadas en la tensa sesión de la Asamblea Nacional, donde se aprobó un acuerdo votado de forma nominal con el rechazo de algunos parlamentarios de la oposición, si estas diferencias pueden impedir una candidatura unitaria que enfrente a Nicolás Maduro de cara a unos eventuales comicios presidenciales. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que cualquier diferencia que nosotros podamos tener, por supuesto que es algo que yo lo asumo como una cuestión secundaria, porque no creo que haya de ninguna forma, no pasa por mi cabeza, y creo que en ese sentido pienso que para buena parte de los venezolanos, de los factores o actores políticos, que no hay nada más importante que la suerte del país. Y en ese sentido, nosotros estamos señalando, bueno, que cualquier diferencia por una decisión táctica que se tome en este momento no puede detener la comprensión de que tenemos que ir unidos. La importante o la más importante estrategia que tiene y debe tener en este instante los factores democráticos es la unidad. No veo otra cosa. Si no vamos unidos, bueno, Maduro va a estar yo no sé por cuántos años allí, o este régimen dictatorial que tenemos allí. Entonces, eso para mí es fundamental. Creo que tendrá que haber comprensión. Dicho de otra manera, es una obligación, y cualquier sector del factor democrático que no entienda esto, bueno, sencillamente estará contribuyendo con el régimen si se coloca en una posición de dividir el esfuerzo para asumir nuevos caminos de victoria o una senda de victoria en este próximo proceso electoral presidencial. Esto incluso, o por encima de las diferencias en torno al diálogo, una negociación, por cierto, a la que no va a asistir su partido político. Sí, esto tiene que imponerse por encima de cualquier diferencia que podamos tener en relación
este tema del diálogo o a cualquier diferencia que podamos tener en la Asamblea Nacional en un momento determinado. Por encima de todo eso, creo que está Venezuela y el sacrificio que tengamos que hacer, tragar grueso nuestras diferencias. A mí, yo no comparto mucho de lo que algunos afirman dentro del factor democrático, dentro de la unidad, pero tengo la comprensión de que, bueno, en esto tenemos que ser tolerantes porque al final de cuentas tenemos que darnos la mano, tenemos que abrazarnos con el país entero, más allá de cualquier interés personal, cualquier interés, cualquier diferencia ideológica, cualquier punto de vista distinto sobre cómo pensamos el país y todo esto. Bueno, tenemos que abrazarnos con esa Venezuela y ponernos en sintonía con un país que está sufriendo, un país que está llorando por medicina, por hambre, un país que está clamando por un cambio, un país que está clamando para que le den agua, para que le den comida, para que le den electricidad, para que le den transporte público, para que le den seguridad ciudadana, para que le den empleo, para que mejore la economía, para que su ingreso tenga la posibilidad de adquirir alimentos que hoy día no lo tiene. Bueno, ese debe ser el interés primordial nuestro, ponernos en sintonía con ese clamor de la población, y no puede haber ningún interés por encima de la necesidad de cambio que hoy está gritando el país. Gracias, Andrés Velázquez, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Fue candidato de la Unidad a la gobernación de Bolívar, es dirigente de la Causa R, ya ustedes saben la historia de lo que pasó, él todavía está peleando esos resultados, expresando opinión, bueno, acerca de lo que ya ha sido el lanzamiento de la candidatura de Nicolás Maduro a la reelección de cara al año 2018, lo que tendría que hacer la Unidad, y su opinión sobre esta negociación que se inicia en los próximos días en República Dominicana. Hacemos una pausa, regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Soy Darwin González, actual concejal del municipio de Baruta. He dedicado los últimos 12 años de mi vida a trabajar junto a David Uzcategui buscando lo mejor para este municipio. Como baruteño, me preocupa la situación que estamos viviendo, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí y mucho menos a ti. Las ganas de luchar y cuidar mi casa, cuidar a Baruta. Es por eso que este 10 de diciembre salgamos a defender nuestro municipio. No dejes que la minoría se imponga, que nadie te quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre compartimos informaciones mientras el Tribunal Constitucional de Bolivia, autoriza a Evo Morales a buscar la reelección como presidente sin límites, pasando por encima de la voluntad popular que expresó el pueblo boliviano, saben ustedes, en una consulta pública acerca de este tema. En Ecuador, el actual presidente Lenín Moreno ahonda una pelea con el expresidente Correa al convocar referendo justamente en ese país en torno a este tema. Intenta convocar por decreto una consulta popular para eliminar la reelección aprobada por el exmandatario. Es curioso lo que ocurre en nuestros países. Recordar que en Venezuela justamente este tema de la reelección indefinida fue una de las razones que motivó el rechazo de la reforma constitucional del expresidente Chávez en el año 2007. Luego él ya lo aprobó en una consulta posterior. Dicho esto, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Carmen Estares en la Dirección General de la Estación, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.